Bienvenidos a Liderosamente, el podcast donde hablamos de liderazgo en su forma más auténtica. Aquí mostramos al líder humano, al que también siente miedo, que enfrenta dudas y que aprende de cada caída. En cada episodio vamos a traerte historias reales de líderes iberoamericanos que han recorrido el camino antes que tú. Personas que han vivido el reto de dirigir equipos, de tomar decisiones difíciles, de crecer en medio de la incertidumbre. Este es tu espacio para conectar, reflexionar y descubrir que el liderazgo no se trata de ser invencible, sino de aprender a liderar desde lo que somos, a liderar desde adentro. Acompáñanos, respira profundo, abre tu mente y tu corazón, porque juntos vamos a descubrir que el verdadero liderazgo empieza por dentro. Yo soy Sergio Urrea y esto es Liderosamente. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Liderosamente. Como en el episodio anterior, a mi espalda, va a estar Kiko Luque, nuestro artista invitado que pues va a estar realizando un performance basado en las conversaciones que nosotros vayamos teniendo y en las emociones que se van sintiendo durante toda esta conversación. Antes de empezar con nuestro invitado del día de hoy, quiero recordarles que este capítulo hace parte de una saga de 3 capítulos que estamos rodando y que en este caso es el segundo capítulo de esta saga de decisiones difíciles que debemos tomar los líderes vistos desde un punto de vista más humano, ¿no? Como más centrado en este tipo de cosas que viven las personas y que vivimos nosotros como líderes en el momento en que nos enfrentamos a una decisión. Hoy nos acompaña Diana Pérez. Diana tiene una trayectoria enorme en el sector corporativo, pero tuvo que tomar una decisión difícil en determinado momento de su vida y ahora tiene MyWorky. Entonces, bueno, yo quiero presentarla, pero no quiero ser muy extenso porque prefiero que tú, Diana, te presentes y nos cuentes un poquito de quién eres y después ya entramos un poco con esta conversación y estas preguntas. Vale, Sergio, muchas gracias primero que todo por invitarme a compartir con ustedes este espacio. Me encanta. ¿Quién es Diana? Primero, me gustaría decir que Diana es servicio, amor y gratitud. Y yéndome al campo de lo académico, lo corporativo y la formación, soy psicóloga, estudié psicología en la Universidad de los Andes, soy de Colombia, soy de La Guajira, Colombia. Estudié psicología, me formé también como especialista en gerencia del talento humano, como magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. También me formé como coach ejecutivo en INCAE Business School. Pues he tenido una trayectoria de más de 15 años trabajando en el mundo de los recursos humanos. En un momento de la vida me tocó y terminé también por el gusto propio ocupando posiciones de liderazgo. Y ahí me pasaron unos más de 10 años, Opa. 13 más o menos. Bien. Y hace unos 10 años aproximadamente, 11, estoy en el mundo de la academia y de la docencia universitaria, algo que he ido complementando al mismo tiempo que hago consultoría, mentoría, coaching y bueno, todo lo que hago también con MyWorky. Muy bien, Diana. Mira, Ujú. es una trayectoria definitivamente impresionante y bueno, gracias a la vida que nos permite tener este tipo de personas aquí en este podcast. Mira, Diana, yo quiero preguntarte por una de las primeras experiencias, de pronto así manifestarlo, que se te vienen a la cabeza cuando tú escuchas hablar de decisiones difíciles. Se vale contar la del matrimonio. Yo contaría esa, por ejemplo. Eh, bueno, nada, no quiero sesgarte. Sí. Cuéntame un poquito de cómo actuaste frente a ese tipo de decisiones difíciles y ese tipo de decisiones, experiencias. Bueno, fíjate que ahí podría empezar con dos. Una desde el punto de vista personal, precisamente que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, y otra desde el punto de vista profesional. Me Muy voy bien, muy primero con bien. la personal. La que quieras, la La- que quieras, la que quieras. Llevaba 17 años viviendo en Bogotá
y de repente conocí el amor. Muy bien. Conocí el amor en Tinder, por cierto. Y, Muy bien, y, muy y fue bien. muy interesante porque luego de un momento digamos, estaba en el pico prácticamente de mi carrera profesional, estuve en el dilema de me quedo viviendo en Bogotá o me voy por amor a Barranquilla. Y entonces estaba así como también estaba en ese momento en el que ya había creado My Worky, que también tuve el dilema, por ahí el tema profesional de me vuelvo emprendedora o sigo siendo Mm, empleada con un ingreso muy importante, siendo una ejecutiva. Entonces también tenía como esos dos dicotomía, escenarios sí. y todo estaba pasando al mismo tiempo. Jo, Entonces recuerdo mucho que estaba me fui a un carnaval de Barranquilla muy bien, bueno, y, las cosas de- que pasan y en el carnaval para después, los que... y después dije, creo que no voy a volver a Bogotá. Y no volví. Y yo, no sé, ha sido como que renuncié al trabajo, al trabajo donde estaba. Fue difícil porque además era, o sea, estaba en un momento en el que lideraba un equipo de 14 personas. Era complejo porque además todos eran mayores que yo. No era como que, bueno, me voy y chao. Entonces tuve que hacer un proceso antes de, igual al mismo tiempo que decidía irme, pero creo que esa fue una de las decisiones que me costó porque también fue dejar como mis amistades atrás, decidir que ya definitivamente me iba a dedicar a emprender. Sí, Y entonces fue como, bueno, también empezar toda una aventura también de amor que luego terminó pues en mi matrimonio, que precisamente ayer cumplí 4 años de muy casada. bien, muy bien. Me encanta. Entonces, bueno, por otro lado también en ese mismo año, o sea, es que todo ocurrió como junto y antes de eso había estado en una compañía que había pasado por ahí más o menos como un año Mm, y había estado en una compañía donde estaba en un proceso de fusión muy grande y se estaban haciendo muchos despidos masivos. Yo trabajaba en el área de recursos humanos y estaba también en el dilema porque justo ese año yo ya había creado MyWorky. sí, Entonces yo decía, bueno, en principio MyWorky era como una fuente de ingresos adicionales y todavía no lo veía como que iba a ser como mi fuente de ingresos ese plan principal. B, ¿no? Que uno a veces tiene. Entonces estaba como, bueno, me voy, me quedo, están pasando muchas cosas. Entonces fue como un paso previo a todo lo que vino después que me llevó a estar en Barranquilla, pero al final también fue una decisión de, pues me voy, sigo, pero aún cuando digo me voy y sigo, todavía seguía en el dilema profesional y por eso es que luego me voy a esta otra compañía, pero ya luego tenía la inquietud, entonces finalmente dije, tengo que generar ese movimiento porque seguía muy inquieta a nivel personal y Claro, entonces eso también cuesta como horas de sueño, estar divagando en total. la mente pensando, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Como los cuestionamientos también que vienen por la familia de cómo vas a dejar el trabajo y cómo Total, vas a total. dejar como eso para ir a ver si sí o si no o qué pasa. Entonces, pues bueno, fue como de las decisiones más complejas que he tenido que tomar y que Diana, ujú. quisiera preguntarte precisamente por las herramientas, porque al final tomaste una serie de decisiones que son las que te trajeron aquí. Sí, Quisiera como preguntarte por ese tipo de herramientas o qué cosas usaste. Vos decís, mira, yo recuerdo que en ese momento le pregunté a tal persona. O recuerdo que en ese momento la verdad es que necesitaba un tiempo. Ya han pasado otros líderes por acá y nos han contado que ellos sí. utilizan, practican algunos deportes, algunos hacen deportes extremos, etcétera. ¿Qué herramientas utilizaste tú como para tratar de enfocarte y poder tomar esa decisión? O si por el contrario dijiste simplemente ya dejemos que esto se vaya. No, eso hay herramientas que ayudan y ayudan muchísimo. Una de las cosas que yo siento que todo el mundo debería tener es un mentor. Porque tener un mentor te ilumina mucho el camino. Y una de las cosas que también agradezco es que reciente yo también me acababa de formar como coach ejecutivo. Y cuando te vuelves coach tienes que vivir un proceso personal de coaching. Entonces fue también un momento que ahí siento que la mentoría y el coaching me ayudó porque también pude darme cuenta de cosas que me impulsaron también a tomar la decisión más fácil. Y otra de las cosas que siento que es una herramienta muy potente, que hoy la utilizo a nivel personal, la sigo usando, es que cuando tuve la oportunidad de formarme como coach,
me enseñaron cómo descubrir mi propósito de vida y declararlo con un mantra. Opa. Declarar mi propósito de vida hoy, y te lo puedo compartir, es construir experiencias de aprendizaje significativos, colaborando con otros, sirviendo a otros para crear un mundo mejor, vivir en abundancia y ser feliz. Qué bueno. Entonces, ¿qué me permite a mí eso? Y en el momento cuando lo aprendí, es que también puedo usar digamos, hasta una fórmula matemática para poder utilizar las palabras de mi propósito con mis valores principales y tener los escenarios por los cuales tengo que decidir y poder usar eso para saber cuál es la mejor decisión para mí Para en el tomar. momento. Entonces, al final que me di cuenta es que cuando tomas decisiones que son complicadas, o sea, al final si tienes que decidir es porque las dos alternativas o las tres son igual de viables y que son, o sea, que estás como en ese dilema, ¿no? Sí. Entonces, finalmente es como si tomas decisiones que están alineadas al propósito de vida, son decisiones que normalmente no vas a lamentar, no te pesan y no te van a generar inquietud porque sabes que estás como siguiendo ese propósito. Entonces, eso también de alguna manera, aunque sea algo complicado de ver en un principio, termina también siendo algo que te da tranquilidad y no genera desbalance. Y mencionas algo súper clave de lo que yo de pronto he visto como experiencia. Una vez tú defines un propósito, es más fácil em, abordar las decisiones porque el propósito te sirve como para filtrar, ¿no? Entonces Ujú. ese punto es clave. Pero quiero preguntarte, digamos que voy a omitir un poco lo obvio de las decisiones, de qué es bueno, qué es malo, o de qué es lo que no me guía o me guía menos hacia mi propósito, ¿sí? Ujú, ujú, Y preguntarte específicamente por ese momento donde tú tomas la decisión entre algo que te guía a tu propósito y algo que te puede guiar un poquito más hacia tu propósito, pero es más riesgoso. ujú. Perdóname que te ponga en esa pregunta, pero yo creo Sí, que esa es, creo que la función o la parte más difícil de tomar una decisión cuando estás alineada ya a un propósito. sí. Eso me acuerda como cuando hablando del riesgo, bueno, es que creo que también el tema de arriesgarse a veces va un poco también alineado con la personalidad. Y me acuerdo como cuando me lancé en un paracaídas, que lo pensé fue el día anterior y dije, lo voy a hacer y me voy a tirar. Y lo hice. Y después decía, Dios mío, ¿qué, qué hice? Pero ya lo había hecho. Entonces fue como, ay, no sé, o sea, fue como llevar ahí ese riesgo que me gusta la aventura, porque es algo Sí, que hace parte como de mi naturaleza. Soy aventurera, me gusta el riesgo, me gusta explorar y yo siento que eso también es algo que va ahí como de la mano, porque finalmente está el propósito, están las decisiones, pero esa aventura también es la que te hace o ese querer también arriesgarte y explorar hace que vayas mucho más allá. mm, Posiblemente si no tengo como ese riesgo o no tengo como ese nivel de aventura, estaría tal vez todavía en Bogotá. Y incluso definitivamente. hoy estoy aquí también precisamente porque era como el amor y la carrera profesional y en principio también iba a estudiar una maestría. Pasaron cosas que también me llevaron a tomar una decisión súper compleja porque faltando una semana para empezar la maestría, me dicen que iba a ser online y yo ya estaba aquí. Entonces es un tema también que me llevó a replantearme y ahora qué voy a hacer. Pero eso también me lleva a que al final, cuando tienes la disposición, tienes la actitud, tienes como esa energía de atraer lo que quieres y que va alineado al propósito, aparecen oportunidades y pues hoy estoy dictando clases en una universidad aquí que Bien. tiene mucho prestigio y siento que también es parte pues de todo ese recorrido. Mira, em, hay un punto, y lo mencionabas ahora en lo que nos estabas comentando, orientado al propósito. Ujú, Cuando uno, digámoslo así, se enfoca y eso le permite a uno asumir otro tipo de riesgos. ujú, Cuéntame un poquito de esas decisiones difíciles que ujú, tuviste que tomar en tu carrera profesional ujú. cuando
en el caso que en algún momento previo a estas conversaciones me comentabas, Ujú, ¿dónde puede llegar a enfrentar un riesgo que incluso puede poner tu propia salud ujú. como en juego? ¿Sí? Porque ese tipo de decisión involucra una serie de emociones que yo creo que normalmente no estamos nosotros acostumbrados a vivir. ¿Es posible que me cuentes un poco de eso y que exploremos acerca de ese Sí, tema? fíjate que en algún momento, y estábamos como en medio de la pandemia, estaba liderando parte de un proyecto muy importante en el que estaba involucrada una universidad y un ministerio, era un ente gubernamental. Y en ese momento todo era remoto, por supuesto, por lo que estaba ocurriendo. Y era un momento en donde nuestra población como proyecto eran alrededor de unas 5.000 personas. En ese momento, pues se hizo primero un piloto que terminó extendiéndose 3 años y lo agradezco mucho por todas las experiencias. Particularmente, claro, son proyectos que demandan mucho de las personas. Tenía un equipo de 18 personas que además tenían un perfil muy particular porque las personas que se vinculaban allí tenían que ser psicólogos, tenían que ser coaches, tenían Claro. que tener maestría y tenían que tener experiencia en docencia. Entonces, era un reto porque era como todos los mismos perfiles y los psicólogos a veces tenemos lo nuestro. Muy Entonces, bien. fue como que había un momento muy álgido del proyecto donde las demandas estaban bien fuertes y tuve también un quebranto de salud. Un día me dio un dolor muy fuerte y cuando terminé en la clínica, terminé operada y no tenía ni idea que iba a terminar operada Increíble. y casi que fue como, eh, wow. Y entonces, claro, una de las cosas que también me doy cuenta es que cuando yo le informo a la persona que estaba como dirigiendo todo el proyecto, quien trabajaba yo con quien trabajaba yo de la mano, em, me voy a la clínica, yo me fui a la clínica, me operaron, salí de la clínica, pero claro, yo siempre he garantizado que todo lo que hago funciona así esté yo o no esté. Wao. Pero no recibí una llamada ni un mensaje diciendo cómo te fue en la clínica, qué te Tenaz. pasó, cómo te sientes. Y fue como también de alguna manera como una cachetada, porque te das cuenta que, claro, o sea, al final a veces hay esfuerzos que se hacen para que las personas, por lo menos que están Claro, trabajando contigo, claro. estén muy bien. De allá para acá no se recibe, pero yo al menos sí siento que garanticé todo el tiempo que esa experiencia no la tuviesen las personas con las que yo estaba trabajando directamente. Y, y ahí también tuve un dilema, porque fue como, bueno, quiero seguir con esto, aunque hay buenos ingresos, tengo una posición desde el punto de vista académico que es importante, o sigo como en otra línea con otras cosas Sí, para tampoco afectar mi salud, porque sí es cierto que cuando tomas decisiones de carrera también algunas te cuestan la salud. Y o sea, en menos de 2 años yo estuve 4 veces en un quirófano epa. y fue como, y todas las veces fue como, me duele algo y terminé operada y no tenía ni idea qué estaba pasando. Entonces, sí, era como el llamado también que te hace el cuerpo a que hay que hacer Totalmente. un pare, a que hay que replantear cosas de la vida, que hay que cambiar muchas cosas y también de pronto a dejar esa visión que yo siento que el ego, en algún punto, o sea, para muchas personas el éxito es dinero, y el cargo que tienes. Y a veces eso te lleva a que el ego te va como llevando en un mundo en el que tienes que hacer más dinero y tener siempre los mejores cargos porque es lo que le va a demostrar al mundo que tú eres exitoso. Pero al final de cuentas es como el éxito es lo que a cada quien le da felicidad y bienestar, bienestar psicológico y bienestar Sí, físico, sí. porque finalmente uno puede estar haciendo muchas cosas que de pronto las disfruta, pero que si están afectando la salud, pues termina ahí habiendo un quiebre y un desbalance.
Me siento tentado totalmente a preguntarte qué te Sí. sacó de ese ciclo. Me sacó de ese ciclo, lo que, bueno, que me trajo aquí también en parte, hacer como ese, bueno, realmente es que uno de esos quebrantos fue que estuve embarazada y el bebé lo perdí. Y claro, en ese momento decía, Dios mío, ¿qué es todo esto? O sea, no puedo seguir así, tengo que hacer un pare. Me tomó unos 9, 10 meses hacer el duelo porque incluso cuando eso me pasó, seguí trabajando como sin parar para no pensar en lo que me había pasado. Y luego me di cuenta cuando pasaron 9 meses, porque de las cosas de la vida y que agradezco a Dios, que me pidieron hacer una charla o unas clases en una semana de salud de un instituto, universitario, y en esa semana me metieron muchos temas de bienestar psicológico, era de salud mental, y me cambiaron un tema en la misma semana y me dijeron: "Necesitamos cambiar este tema por el manejo del duelo". Y yo dije, Como o mandaba a sea, hacer. como mandado a hacer, después me di cuenta es que lo monté fue para mí, porque no me había dado cuenta hasta ese momento y yo en la vida había hablado de duelo. Fue como una improvisación que resultó bastante bien y que además pues dije, esto fue para mí. Y eso fue lo que me llevó también a salirme de eso y empezar como a buscar otras cosas. Adopté un perro y eso también me llevó a Ayuda. cambiar mi vida. Mi perro se llama Firulais. Muy Y bien, muy bien. entonces, pues bueno, eso me llevó también a replantear muchas cosas y hoy Eh, estamos aquí. no, no, y es increíble y definitivamente creo que hay una parte liberadora Sí, después de que se toma la decisión difícil. Es como que uno todo el tiempo está acumulando energía, acumulando energía, acumulando sí, energía, sobrepensando muchas cosas en el entorno y después, pum, toma la decisión y sí. todo se libera. Cuéntame un poquito, este es un momento claramente fuerte de el que nos acabas de comentar, de ese momento liberador posterior. Ujú. ¿Cómo lo viviste y qué impacto tuvo en tu momento actual? Bueno, yo siento que como fue un proceso, cuando me di cuenta dije, tengo que dedicar tiempo a mí y me tengo que dedicar más tiempo y a consentirme. Y entonces me di cuenta que en un parque hacían clases de baile y me levantaba todos los días a las 6 de la mañana a Maravilloso. bailar en el parque. Y entonces eso me sirvió, pero al mismo tiempo, pues a mí siempre me ha gustado el servicio, por eso empecé con servicio, gratitud y amor, Bien, porque siempre he creído que el servicio también le desprende a uno muchas endorfinas, serotonina y muchas cosas que ayudan con el bienestar psicológico, servir a otros desinteresadamente. Y siento que eso fue una también de mis herramientas, porque empecé a donar más tiempo del que antes donaba para, si alguien estaba buscando trabajo y no sabía cómo buscarlo, pues duré haciendo como 2 años mentorías gratis al que necesitaba trabajo y no sabía cómo buscarlo y como había estado tanto tiempo en recursos humanos, pues donaba mi tiempo para que esas personas encontraran un empleo. Hoy, bueno, y eso fue una de las cosas que me ayudó mucho. También había una organización que se llama Un Techo para mi País y me encantaba ir a hacer voluntariado muy a bien. las construcciones masivas de un techo para mi país y ir a dormir en las escuelas y un fin de semana y como despojarme un poco de la vida, de la vida, del mundo, de todo y desconectarme. Y me gusta mucho el mar y siento que el mar es una terapia natural que todo el Sí, mundo debería de aprovechar. Entonces, no sé, fue como empezar a hacer ciertas cosas y también rodearme de personas que siento que uno se termina pareciendo mucho a las personas con las que se se junta. relaciona. Entonces, también buscar personas
que tienen como esa energía bonita, como esa vibra positiva, como esa, que son agradecidas, personas que no están como quejándose todo el tiempo de las cosas y viendo como el punto negro, sino viendo lo blanco y no solo lo negro. O sea, al final, después de la tempestad, siempre viene la La calma y calma. cuando uno tiene la certeza de que el día y la noche va a llegar, no está esperando que sea de día ni que sea de noche porque qué incertidumbre, sino van a llegar las cosas y pasan cuando tienen que pasar. Entonces, sí, es como, ese ha sido, Nos has mencionado dos cosas que se salen totalmente de la caja de los panelistas o de los invitados que hemos tenido antes. ujú. Uno, el baile, con el cual conecto. Viste que bailamos aquí. Para los que no saben, nosotros bailamos aquí antes de empezar cada episodio. Sí, em, con el cual conecté de una, pero mencionaste también un tema de servicio y casi que de voluntariado. Yo sí. hice techo. ¡Ah, eh, me en ese encanta! caso, digamos que en ese punto, cuéntame un poquito más y es explorar otras emociones y sensaciones detrás del servicio. Sí. Bueno, siento que, por ejemplo, bueno, el techo lo hice muchos años, e incluso cuando estaba teniendo unos roles que me decían, ¿y tú qué vas a hacer allá a meterte en ese barrio que es peligroso? Y qué tal que te pase algo? Y yo siento que más allá no sé, es como cuando tienes un interés genuino en las personas, que yo siento que también eso es lo que hace que el liderazgo se vuelva más humano, porque las personas te tienen que interesar genuinamente, tienes que querer y desear que la gente le vaya bien, que prosperen, que crezcan, que se desarrollen, que sea algo que lo sientas de corazón. Mm, Y yo siento que eso es algo que viene en mí y que es parte de mí. Entonces, ese querer de que el otro esté bien es lo que también a mí me lleva a servir y a servir sin esperar que me devuelvan lo que yo estoy dando, que al final el universo lo termina devolviendo y Dios lo termina devolviendo de muchas maneras inexplicables, pero se terminan convirtiendo en muchas bendiciones y cosas lindas. Entonces, todo eso es parte de como del querer y de ese deseo que al final termina trayendo alegría, paz, armonía, como yo siento que es como paz interior, es un poco no sé, la palabra sería, yo creo que paz interior, em, como una conexión especial contigo mismo y al final es como sentir que estamos haciendo algo que al final lo hacemos es hasta para nosotros mismos, porque finalmente servimos, pero nos estamos sirviendo a nosotros. mm, Desde todo lo que, o sea, los estudios de todo lo que hay de buenos, hay muchas estadísticas de cómo se impactan las hormonas de la felicidad con el servicio. Y yo siento que eso es como algo natural, que no abunda mucho, desafortunadamente, porque hoy vivimos en un mundo donde todo el mundo está haciendo transacciones todo el tiempo. Yo tengo algo que tú necesitas, tú tienes algo que yo necesito, toma y dame. Y la construcción de relaciones que valen la pena y que tienen significado es como que lo estamos perdiendo. mm. Entonces, yo siento que eso es o sea, detrás de eso hay unas emociones y una conexión que al final es como lo que cada uno le está poniendo al servicio a donde esté. Mira, voy por un tema de tiempo Ujú, a concluir un poco respecto a nuestra conversación, ujú, ¿sí? Quisiera que tú me corrijas ujú. en caso de que yo haya entendido algo diferente, pero creo que Sí, todos, esto nos sirve para todos los que nos escuchan. sí, sí. Hoy hemos visto dos herramientas para la toma de decisiones difíciles tres, que se salen un poco de la caja de lo que nosotros hemos ido evaluando. Ujú, La primera tiene que ver con esos procesos de coaching que definitivamente sirven y son bastante útiles para poder tomar o aprender a tomar decisiones en determinados momentos ujú, de vida. ujú. La segunda pueden ser prácticas, sí, algunos hacen deportivas, en este caso mencionabas el baile Ujú, y creo que es bastante interesante explorar, después exploraremos más en torno a eso, ¿sí? sí.
Y la tercera, se me va la tercera. Mira, Usar el propósito de vida para tomar decisiones. usar el propósito de vida Lo- para tomar las decisiones. Em, pero bueno, esa en realidad quería ligarla un poco al tema de servicio, ¿sí? Ujú, Y es porque esa creo que se sale bastante de la caja, eh, entender cómo a través de ese servicio tú puedes un poco canalizar tu energía y en el mismo tiempo que estás sirviendo, digámoslo así, recibes para poder sentar como esas bases y ese piso. ¿Sí? sí, sí, sí. Bien, muy bien. Muchas gracias. Diana, creo que son herramientas súper útiles para poder avanzar. Agradezco montones tu presencia aquí. Creo que nos ha enseñado bastante. A mí particularmente me ha servido muchísimo para entender otro tipo de escenarios y para ver este tema de la toma de decisiones desde otro matiz y desde otra dimensión Sí, sí. que creo que no estaba teniendo en cuenta. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por crear estos espacios tan hermosos y por contribuir con llevar estos mensajes a personas que nunca sabemos cuántas vidas estamos tocando y cuántas semillitas estamos dejando Bueno, con buscamos nuestras impactar la historias. mayor cantidad posible. Te agradezco mucho Gracias. unirte a esa misión que tenemos. eh, A Ustedes ustedes. quédense con nosotros. Eh, Kiko, dentro de los próximos capítulos va a estar enseñándonos un poco las obras que ha venido realizando basado en cada uno de estos capítulos. Y bueno, nada, yo creo que es un buen momento como para sentar un punto de conversación con ustedes. Piensen un poco en esas herramientas que ustedes han utilizado y déjennoslas en los comentarios de este episodio. Cuéntenos un poco que esto nos ayuda a nosotros a impactar nuevas vidas y empezamos a aplicar un poquito esto que nos mencionaba Diana ahora del servicio. Que esté muy bien, nos vemos en el próximo capítulo. Esto es Adiós. Liderosamente, yo soy Sergio Urrea.